Sales con tus mocos. No es que como pero es porque no siento. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cómo podría hacer ese camino? ¿No quieres compartir una ¿Te lo mandé? ¿A qué? Por WhatsApp. Te lo mandé. No tengo. Pito. Es que no como voy. Creo que ya está la mayoría, ¿verdad? No veo a Conchita. Aquí voy a Vilaciar. Está aquí, acá. Conchita todavía no se conecta, ¿verdad, hermano? No, hermana, todavía no. Me dice. Wiki. Ya lo compartí. Una pregunta, veo a un LG X Steel conectado. ¿Quién es? Porque en la lista ya tengo a todos que asistieron. Está mi hermano Francisco, la hermana Noemí, Raúl, Mariana, Lili, Lupita, Leti, Jesús, Clarita, Cristina, Chelita, Wikis, pero ahí hay un LG. ¿Quién es? Alguien que se está conectando por su teléfono LG. Sí, a lo mejor invité a una amiga, le mandé la liga, pero no sé si sea ella. Ah, ok, pues quien sea, bienvenidos al grupo. Sí. Y está Asus Lubema también, que no sé quién es. Soy yo. Ah, Soy yo. hola hermana, saludos. Ya está Conchita. Si quieres seguir, Conchita, te quito el mapa y te comparto tu pantalla. Oye, está hermoso ese mapa, ¿eh?
Está muy, muy, muy bonito, ¿eh? Los números. Se los vamos a mandar ahorita por WhatsApp. Bueno, porque mira, aquí él de Damasco vino nuevamente a Jerusalén y después, a medida que va a pasar la clase, al final lo envían nuevamente a Tarso, más al norte, ¿verdad? De donde él era. Bueno, yo creo que sí, lo disminuimos un momentito y seguimos con lo escrito. Yo lo escribí para que no fuera tan aburrido estarme oyendo nada más. Oyen y ven un poquito, ¿no? Ya puedes. Entonces, Conchita. sí, Paquito, dime. Ya puedes compartir tu pantalla. Ah, sorry. No me permite. Lo mismo ahí en el botón compartir. Ok. Ahora, Yo sé que Ofe no se puede conectar por el internet, que está muy malo. ¿Quién? Ofe. Ay, Wiquitas. No, ya estoy conectada, pero sí se va y viene la señal. Ok, ¿ya están viendo esto o necesito ponerlo en la...? Todavía no se ve, Conchita. Ah. Dale compartir, seleccionas la ventana y le das compartir esta ventana. Ay, no, ya me salió otra cosa. Pues lo quité para poderlos ver. Ahora sí, aquí los estoy viendo. Ahora, aquí está. Ya. ¿Ahora sí ya se ve? Sí, ya. Ah, bueno. Bueno, entonces estábamos diciendo que Saulo trató de unirse y de que Bernabé lo aceptó y lo trajo a los discípulos y le había pedido a Lupita que leyera el versículo Hechos 9:27 y no la localizábamos, entonces no sé si estás, Lupita. Lupis. Sí, sí estoy. Ah, bueno, entonces Hechos 9:27, si nos puedes ayudar a leerlo, por favor. Sí. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ya con esta recomendación, pues ya Saulo pudo estar con los discípulos y ahí vemos que también Saulo testificó a los judíos acerca de Cristo, pero nuevamente los judíos estaban en su contra porque Saulo se había hecho seguidor de Cristo y trataron de matarlo. Entonces, para salvarle la vida a los creyentes, lo enviaron a Tarso. Ahí es donde yo les decía que de Jerusalén volvió ahí en el mapa, podríamos ver dónde estaba Tarso, cómo lo regresaron a su lugar. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Hasta aquí es la clase, lo que el libro nos da acerca de la preparación de Saulo. Y nos da para meditar dos preguntas, hermanas. La primera, dice el testimonio de Pablo, según acabamos de leer, inmediatamente después de su conversión, Saulo fue a los judíos y les dijo que él ahora creía en Jesús como el Hijo de Dios. Y esta pregunta ahora es para nosotros. ¿Cómo podría usted decirle de la mejor forma a su familia y amigos que ahora es cristiano? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué planes tiene usted para usar estos estudios que estamos haciendo en un ministerio mayor para Cristo? Entonces, aquí lo que Pablo hizo, dice aquí, que necesitó un periodo largo para prepararse en oración y doctrina, aunque sabemos todo lo que él ya era, ¿no? Para estar listo como apóstol a los gentiles. O sea, él ya traía una gran experiencia, traía una muy buena preparación, pero tuvo que prepararse
para la doctrina del Señor Jesús y para estar listo para el ministerio que Él lo había llamado como apóstol de los gentiles. En Gálatas 1, del 11 al 21, Pablo describe su vida hasta el momento de volver a Tarso en Cilicia. Yo tomé una traducción popular muy sencilla, me gustó, y entonces aquí vemos el testimonio de Pablo y lo vemos en un antes. Aquí en el antes voy a pedirle a Lili que nos lea el versículo 11 y 12 aquí de la pantalla. Escucha. El 13 y 14 en su pantalla, si lo pueden ver. El 15 al 16A, Wikis. El 16B al 17, nuestra hermana Lidia. El 18 y 19, Noemí. El 20 y 21, Mariana. Entonces, pues podemos ir, todos vamos a ver, porque este es el que quiero. Está en un lenguaje muy sencillo y a mí me gustó. Por eso, pues quiero pedirles de favor que me ayuden. Lili, ¿puedes leer el versículo 11 y 12? Con mucho gusto. Queridos hermanos en Cristo, quiero que les quede claro que nadie en este mundo inventó la buena noticia que yo he anunciado. 12. No me lo contó ni me lo enseñó ningún ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me lo enseñó. Lupita. ¿Sí? El 13 y 14, por favor. Sí, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hacía yo sufrir a los miembros de la Iglesia de Dios y cómo hice lo posible por destruirlos. Cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Aquí en esta parte yo la titulé un antes y ahorita vamos a ver por qué un antes. Ahora vamos a seguir leyendo. Ahora aquí vamos a ver su conversión en el versículo 15 y 16 a 16a y le voy a pedir a Wikis que nos haga favor de leerlo. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su hijo, para que yo les anunciara a todos los países del mundo la buena noticia acerca de él. Muy bien. Ahí vemos el gran amor de Dios, como Él lo está diciendo, en esa forma tan sencilla, por eso me gustó. Y después de su conversión, viene después. Le voy a pedir a nuestra hermana Lidia que nos haga favor de leernos 16b y 17. Cuando esto sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego regresé a la ciudad de Damasco. Aquí preguntaba la hermana Lili, ¿ves? Lo menciona en una forma general, no dice exactamente un lugar de Arabia. Ahora seguimos con Noemí, el 18 y 19. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allá al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. ¿Y el 20 y 21, Marianita? Les estoy diciendo la verdad. Dios sabe que no miento. Después de eso, me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Y Cilicia. Bueno, Cilicia. Entonces, aquí acabamos de leer entre todos, acabamos de leer cómo fue su testimonio, cómo fue el testimonio del apóstol Pablo. Y la pregunta dice que cómo nosotros podemos compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos que somos cristianos. Yo pensé en la forma sencilla como está ahí. Dice, todos nosotros podemos dar nuestro testimonio. Y lo que yo puse aquí es una sugerencia y forma sencilla de prepararlo.
lo escribimos y memorizamos los puntos importantes con el propósito de que siempre que demos nuestro testimonio sea el mismo. Entonces, en 5 minutos, hermanos, 5 minutos para poder compartir nuestra fe. En la primera parte, como vimos en el testimonio del apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo. Ahí vamos a poder invertir 1 minuto diciendo cómo era nuestra vida antes. Podemos decir lo que nosotros pensemos que es conveniente de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Después, la segunda parte es cómo conocí a Cristo. En ese voy a invertir 1 minuto y medio. Hay muchos testimonios que hablan de diferentes formas. Algunas personas, algún amigo les habló, ellos mismos leyendo la Biblia entendieron, oyeron un mensaje, oyeron un canto que les llegó a su corazón y de ahí decidieron recibir a Cristo en su corazón. Aquí en cómo conocí a Cristo, pues tenemos que reconocer en primer lugar que somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. El único perfecto fue el Señor Jesús. Que nosotros, por muchas cosas buenas que hagamos, inclusive que asistamos a la iglesia, que demos ofrendas, que ayudemos a las personas, no podemos nosotros tener esa relación con Dios que está rota por nuestro pecado. Y que el único que puede hacer esa comunicación con Dios es Cristo Jesús. Entonces, por eso yo lo titulé así, ¿cómo conocí a Cristo? En eso voy a invertir 1 minuto y medio. ¿Cómo lo conocí? ¿Cómo me acerqué a Él? ¿Cómo tuve esa relación con Cristo? Y después, la última sección sería mi vida después de conocer a Cristo. Porque es indudable que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, vienen cambios. En algunas personas, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su manera de ser, serán cambios muy rápidos, en otros serán cambios muy lentos, que quizás hasta son imperceptibles. Pero aquí ya tenemos cómo podemos dar nuestro testimonio a todas las personas que nos rodean, cómo podemos hablarle de cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo, cómo conocimos a Cristo y cómo está mi vida después de conocer a Cristo. No sé si la hermana Lidia pidiera que hagan ese escrito con este tiempo y ya que lo tengamos memorizado, no con las mismas palabras al pie de la letra, no, pero sí las ideas que formen nuestro testimonio y tenerlo siempre presente para cuando nosotros necesitemos compartir ese testimonio, lo podamos compartir. Aquí no necesitamos decir, claro, es importante conocer la Biblia y conocer versículos porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona, pero en sí en el testimonio, el apóstol Pablo, acabado de convertir, él fue a hablar de Cristo. Él fue a hablar de que Cristo era el Hijo de Dios, cómo lo había convertido. Entonces, eso no sé, ahí le queda a la maestra, a la hermana Lidia, la opinión. Hermana Conchita. Sí, hermana Conchita. Dígame. Sí, a ver, a todo el grupo. Yo creo que este ejercicio sí es importante. Y yo creo que a veces por ahí los que hemos tenido la oportunidad de enseñar, desde los niños hasta los adultos, nos damos cuenta, dice mi hermana, en 5 minutos. Para poder dar un mensaje en 5 minutos, yo creo que los que hemos enseñado alguna ocasión, tenemos la experiencia de que se tiene que dedicarle mucho tiempo para poder concretar precisamente de una manera preciosa ese mensaje breve, corto. Entonces, sí pónganse, anótense como tarea, nos vamos a llevar como tarea todos, el hacer nuestro mensaje de cómo conocí a Cristo, cómo fue mi encuentro con el Señor. Y así como está,
para que lo preparemos, nos va a servir para cuando nosotros queramos posteriormente compartir nuestro testimonio con otras personas, ya lo vamos a tener ahí, ¿sí? Entonces, les voy a pedir por favor que todos entre nuestra tarea de la próxima clase anotemos nuestro testimonio. ¿De qué va a servir también, hermanos? Miren, yo sigo insistiendo porque nací en cuna evangélica y sé de verdad por experiencia propia que a veces es muy confuso el poder determinar si soy salva, si he tenido mi encuentro con Cristo o si únicamente intelectualmente estoy convencida de que la fe que yo tengo es lo más lógico que puede haber. Son dos cosas bien distintas. Y durante mucho tiempo ha sido la batalla a través de la cual el enemigo quiere de alguna manera desestabilizar. Entonces, esto va para, no sé cuántos nacieron en el Evangelio aquí de los que están presentes. Está Raúl, Mariana, Wikis, ¿alguien más, aparte de los que mencioné, nacieron en el Evangelio? Todos los demás se convirtieron ya siendo, se convirtieron ya siendo joven, también Chelita, la hermana Cristina. Bueno, yo creo que ahí me entienden bien de qué les estoy hablando. Católico. Sí, pero es bien importante, o sea, poder diferenciar. Y esto nos va a servir, hermanos, para los que tengan todavía esa duda, esto de antes de conocer a Cristo, ¿cómo era mi vida? Si no hay diferencia, caray. O sea, yo no puedo distinguir el antes y el después. Cuidado, eso nos va a servir para meditar. Entonces, eso es un ejercicio muy útil, hermana Conchita. Gracias, entonces nos lo llevamos como tarea. Bueno, ya no están dentro del pasaje que nos marcó la lección, pero yo quise agregar esto y le puse el testimonio de fuera, el testimonio de otras personas. Y el mismo Pablo dice que en ese tiempo las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Y alababan a Dios por el cambio que él había hecho en mí. Entonces, él mismo, aun cuando no les predicara a esas personas o no tuviera ese contacto, ellos sabían que él ahora estaba anunciando la buena noticia que antes él quería destruir. Y alababan a Dios. Esta traducción es de la Biblia para todos en lenguaje actual. Entonces, queda la segunda pregunta. Regresamos a la segunda pregunta. ¿Qué planes tenemos para usar estos estudios en un ministerio mayor para Cristo? ¿Cómo podemos servir al Señor independientemente de nuestro testimonio con quienes nos rodeen? Gracias. Que sepan cómo nosotros vivimos, que sepan lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias. ¿Qué planes tenemos al estar haciendo estos estudios? ¿Cómo los vamos a usar? Puede ser que que digamos, bueno, yo voy a organizar una celda de estudio en mi casa, o puedo ayudar con las clases de los niños, de los jóvenes, de los adultos, o puedo servir de alguna otra manera. Quizá yo no he pensado muchas cosas, pero ustedes tienen la idea. ¿Cómo han sentido el llamado de Dios? Y recuerden, Pablo tuvo un llamado muy especial de presentarse ante reyes, ante autoridades y a los gentiles, pero vean que desde antes Dios ya lo había preparado, Dios ya lo tenía escogido. ¿Qué dones nos ha dado Dios? ¿Qué cosas, qué capacidades tenemos para usarlos al servicio de nuestro Señor? Esa es la segunda pregunta. ¿Qué planes? ¿Cuáles son nuestros planes? No sé si alguien quisiera ahorita comentar algo, decir algo de esos planes que les gustaría desarrollar en estos estudios. Y vemos aquí el ejemplo de Pablo, que él necesitó un periodo
largo para prepararse en oración y doctrina para estar listo a esa misión tan enorme que Dios le dio. Nosotros no va a ser una misión así tan grandísima como él de andar en todo el mundo y predicando, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con los que nos rodean y dentro de la iglesia en la cual el Señor nos ha puesto? Entonces, es la segunda pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o algo al respecto para nuestra clase? No sé, quisiera oírlos a todos, pero de uno en uno, no todos de un montón. O voluntariamente yo les digo. Creo que es importante como Pablo, el estar preparándonos, ¿no? Él estuvo 3 días y 3 noches estudiando, en comunicación con nuestro Dios, y estuvo orando sin comer, sin beber, sin dormir, porque él sentía esa necesidad. Entonces creo que es buscar la necesidad de que Dios me hable, ¿cómo? Estudiando su palabra, ¿no? Y es muy importante seguir en constante estudio. Creo que nunca vamos a dejar de poder decir, ya aprendí, sino seguir constantemente. Y que aparte de eso, el testimonio que yo tenga sea congruente con lo que estoy estudiando, con lo que yo estoy diciendo que soy, ¿no? Que mi testimonio sea como una ofrenda en obediencia, como decía el pastor hoy, ¿no? Obedecer a nuestro Dios a sus palabras, a lo que Él nos mande, y estar dispuesta, ¿no? Al momento que diga, pues necesito que hagas esto, pues decir, ok, Señor, no sé cómo, creo que nunca he hecho esto, pero si tú estás diciendo que lo haga, lo voy a hacer, ¿no? Y el Señor nos va a ir ayudando a poder hacer aquello que Él nos encargue, ya sea en la iglesia, ya sea con algún vecino, ya sea con, no sé, en una consulta en la sala de espera, no sé, estar listos para lo que el Señor nos mande en ese momento. Esto que comenta esta Wikis, que está precisamente basado en la palabra de Dios, en lo que acabamos de estudiar, es importante. Cuando Pablo se da cuenta de que ha estado persiguiendo a la iglesia de Cristo y que esa iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando tiene ese encuentro con el Señor, lo primero que hace es preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Exacto. Pero después de eso, hermanos, porque pueden venirse muchas cosas a nuestra cabecita, pero después de eso, él está en oración para pedir esa guianza, esa dirección de Dios, para que Él confirme en dónde nos quiere poner. Y que conste que muchas veces esa misión puede ser aparentemente pequeñita o puede ser un ministerio muy grande. A Ananías le dice el Señor, ve, porque yo le voy a enseñar a este hombre todo lo que es necesario padecer por mi nombre. Pero la obra que Dios hace a través... Hermana Lili. Sí, dime. Ya, no, perdona, la hermana Lidia, ya no la oímos. ¿O sí la están oyendo ustedes, hermanas? No, se fue el sonido. Sí. Yo te comento, Conchita, opino también, está muy bien aparte, felicidades por la preparación de la lección, estaba muy bonita, muy estructurada, estaba muy, muy clara, y felicidades para la gloria de Dios. Quiero comentarte que la lectura, el estudio, la enseñanza de la palabra es una cuestión constante desde que nosotros aceptamos a Dios, y pues obviamente no tenemos que esperar 14 años como Pablo para empezar a regresar a Jerusalén, o él esperó creo que 3 años, algo así. 3 años. Sí, nosotros inmediatamente podemos empezar a predicar, y la palabra misma dice
que nosotros, que no vamos a hablar por nosotros, sino el Espíritu de Dios a través de nosotros. Entonces también tenemos que tomar en cuenta eso, que una parte es la preparación y otra parte es nuestro compromiso como cristianos. Amén. O sea, esta cuestión de los planes, yo creo que es algo que no es que, por ejemplo, diga el segundo semestre del 2020 voy a hacer tanto, sino que tiene que ser algo constante a la primera oportunidad y pedir oportunidades, porque también Dios nos da esa posibilidad de pedir oportunidades con un vecino, con la señora de la tienda, con cualquier persona, de compartirle la palabra. Bueno, el apóstol Pablo dice que después de que fue bautizado, empezó a predicar ahí en Damasco. Imagínense toda la gente atemorizada porque él venía a hacerles daño, sobre todo los seguidores de Cristo, y de repente ya se convierte, y pasaron 3 días que nos comentó Wikis, que estuvo en oración y ayuno. Vino Ananías, le puso la mano en la cabeza, le cayeron las escamas de sus ojos y él pudo ver. Inmediatamente fue bautizado y inmediatamente empezó a predicar. Nosotros cuando hemos sido convertidos, cuando hemos aceptado a Cristo, eso es lo que no nos podemos callar, la bendición que Dios nos da. Pero la preparación de él para ir a los gentiles, que estuvo ante el rey Agripa, estuvo ante el rey de Roma, estuvo ante los afestos y otros que no me acuerdo qué cargos tenían, él tenía que haberse preparado para cualquier pregunta, cualquier cosa que le quisieran refutar, él poder contestar ya con la palabra. Entonces, son dos cosas que van una de la mano de la otra, pero la primera es nuestro testimonio, donde quiera que estemos, estar listos para compartir la palabra de Dios. Y la segunda es estarnos preparando para compartir y meditar y analizar la palabra de Dios, que es lo que Pablo hizo y tardó 10 años para empezar el ministerio con los gentiles. Los 3 años anteriores vemos que se fue a Arabia a prepararse y que el Señor Jesús le enseñó, pero recién convertido predicó en Damasco y predicó en Jerusalén y empezó ahí su persecución, porque así nos lo menciona la palabra de Dios. Y se cumple lo que leíamos, que dijo, yo le voy a enseñar cómo va a sufrir por mí. Esas son mis palabras, no es lo que dice la Biblia, pero es la misma idea. Entonces, sí, hermanos, si somos cristianos, si hemos recibido a Cristo Jesús, hay un cambio en nuestra vida. Y ese cambio debemos compartirlo con otras personas. Y aparte los planes, porque vean que son 2 preguntas. La primera dice, ¿cómo podría usted decirle de la mejor forma a su familia y amigos? Podríamos agregarle, yo copié la pregunta tal cual está en el libro, pero podríamos decir familia, amigos y personas que nos rodean, personas con las que tenemos trato, que en la casa o en el trabajo o en la escuela, las personas con las que estamos conviviendo cada día, a esas les vamos a hablar de la fe que hay en nuestro corazón. Y en la segunda pregunta ya es más específica, es donde tú dices, Paquito, necesitamos prepararnos para poder pues leer la palabra de Dios, estar orando, para ser veraces y ser congruentes con lo que dice la palabra de Dios. Y la tercera cosa, que no vamos a hacer nada, ni decir nada, es nuestro testimonio, como nos ve a la gente. Un pastor decía que hay 5 evangelios, los 4 evangelios que hablan de la vida del Señor Jesús, y el 5.º somos nosotros como sus hijos de Dios, lo que estamos mostrando a los demás, sin hablar, simplemente, es decir, sin darles el testimonio, simplemente como nos vean, como vean nuestras acciones. Ese es el testimonio que yo quise poner abajo, que no viene en el libro, el testimonio que decía la gente de Pablo, ¿no? Entonces, ¿qué dirán de nosotros? Esa señora enojona que siempre pelea conmigo cuando vine a comprar, o qué cosa, no sé qué van a decir de mí,
aparte, si yo tengo un trato directo con una persona, pues yo debo compartir lo que Dios me ha dado, cómo Dios me ha bendecido, cómo era yo antes. Yo no sé si puedo considerar que crecí en una cuna evangélica, porque mis padres conocieron el evangelio cuando yo tenía 4 años. Y eso yo siempre lo he considerado como una gran bendición, porque no tuve oposición en mi familia. Pero yo recibí a Cristo en mi corazón, consciente de mi pecado y consciente de que solamente Él podía perdonarme cuando yo tenía 12 años. Y recuerdo muy bien ese culto, era un culto de resurrección a las 5 de la mañana. Y después de ahí, cómo mi vida cambió y cómo Dios me ha bendecido grandemente. Y he tenido pruebas, ustedes saben, el estar aquí sola pues siempre es una prueba difícil, ¿no? Pero el Señor está conmigo. Cuando me entra tristeza, pues le doy gracias porque sé que Él está conmigo. Aunque esté aquí yo solita físicamente, Él está conmigo. Entonces, eso es lo que vamos a compartir con las personas. Y es un mandato que el Señor Jesús nos ha dado, que compartamos las noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias, el Evangelio, que es lo que quiere decir, de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Algún otro? Porque yo estoy hablando demasiado. ¿Qué nos puede decir Noemicita? Nos quedan 3 minutos, Conchita. Bueno, en esos 3 minutos, ¿qué nos puede decir Noemicita? Y luego le vamos a pedir a Paquito que nos despide en oración. Sobre ¿qué exactamente, Conchita? ¿Sobre la conversión? Sobre, no sé si ustedes han pensado y han escrito un testimonio así cortito. Pues mira, ahorita que tú lo empezaste a decir y que dice la hermana, sí es importante reflexionarlo. Yo pensé en una vida antes que era pues de enfermedad, porque era muy ansiosa. Ahora sé que la ansiedad es un pecado, pero había ansiedad, por lo consecuente enfermedad, superstición, porque la idea que recibí es que era brujería. Entonces, pues te puedes imaginar a qué estaba asociada mi fe, ¿no? A un remedio y a una curandera. Había rencor, sí creía como que en que las cosas, alguien el destino. Recuerdo también que creía en esa cosa de las cartas, bueno, cosas muy, muy perversas, ¿no? Muy, que el Señor... Sí recuerdo, Conchita, que el primer acercamiento al Señor fue cuando yo iba por la calle y una persona que yo conocía como entrenador me leyó Job, precisamente, y yo me quedé, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que jamás había visto una lectura así, pero me hizo que leyera un pasaje de Job. Después un hombre en un autobús me dijo que iba a orar porque un hombre de Dios llegara a mi vida, y yo dije, este señor, ¿quién sabe qué me habla? Pero él me decía que tenía que orar por un hombre que fuera temeroso de Dios, y yo no entendía lo que él me decía, pero me dijo, no te preocupes, yo voy a pedir un hombre de Dios para tu vida. Y ya después, cuando conocí de la palabra, pues fue una persona que me hizo hacer una oración. Estaba embarazada de Raúl cuando hice esa oración, y sí recuerdo ese momento en que yo le pedí al Señor que entrara a mi vida. Marianita tenía como un año y medio, yo creo, en ese momento. Raúl estaba a punto de nacer. Pero pues sí, definitivamente, Conchita, el saber que no es un cambio mágico en tu vida, sino que tienes que ir a los pies de Cristo, cambia por completo tus sufrimientos, ¿no? El saber que un remedio no me va a dar la tranquilidad, o una superstición, o una persona va a ser lo suficientemente necesario para que yo esté bien, que no es el amor de mi esposo, no es el amor de mis hijos ni de mis padres, que es el amor de Dios el que yo necesito para mi vida, pues sí cambia por completo todas las circunstancias. Y sí, definitivamente no es que ya no te enojes, no es que ya no peques,
sabes lo que tienes que hacer con respecto al pecado. Eso hace la completa diferencia. Ay, pues muchas gracias, Noemicita, y pues ya nada más le quedan un minuto a nuestro hermano Paquito para que nos despida. No sé a quién le toca la próxima lección, creo que a la hermana Lidia. Sí, hermanos. Perdón, pero es que tuve problemas con mi internet. La próxima lección me tocaría a mí. Y nada más de una vez para que vayan anotándose, la lección 6A y la lección 6B. La 6A es como una especie de repaso conjugando otros datos. Hermana Noemí, ¿quiere servir al Señor con este repaso? Sí, ¿para cuándo, hermana? Esa es